Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo una charla que he tenido con Xavier Martín de Turijobs, el portal especializado en ofertas de empleo en el mundo del turismo y la hostelería. Y la verdad es que hablamos de cosas pues muy interesantes porque al final el empleo, ya sea por parte de las empresas como de las personas, es algo súper importante en este mundo y hay que cuidarlo muy bien y hay que saber pues atraer al talento y tratarlo bien. Así que espero que os guste y nos vemos por aquí. Hola a todos, bienvenidos al 15º episodio de la serie Jaume Conversa, una nueva temporada que estrenamos y traigo conmigo a Xavier Martín de Turijobs, director general de Turijobs y fundador, así que bueno, ya lo conocéis, sobre todo los que estamos en el mundo del turismo, el portal seguramente más importante del sector. Xavier, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. Un placer, Jaume. Bueno, cuéntanos un poquito. Turijobs, explícanos una breve historia de cómo ha evolucionado, cuándo se Claro. fundó, etcétera. Perfecto. Sí, pues mira, Turijobs, bueno, es una de esas historias que da gusto explicarla, ¿no? Obviamente porque me ha pasado a mí, pero en este caso fue mi proyecto final de carrera. Yo estudié la carrera de turismo en la Escuela de Negocios aquí en Barcelona. Mi familia es una familia que viene del sector de la hostelería. En aquel entonces teníamos un par de restaurantes y digamos que, bueno, entre el mix de la Escuela de Negocios, la carrera de turismo que estaba estudiando, la vivencia que estábamos teniendo en el negocio familiar, pues salió la idea, surgió la idea de hacer que mi proyecto final de carrera fuera sobre la creación de una plataforma de empleo especializada en el sector del turismo y de la hostelería, ¿no? Englobando no solo hostelería puramente, sino todo el sector turístico. Ujú. Y es así como empezó, Jaume, o sea, realmente un proyecto final de carrera ¿Eso qué año fue? bueno, este año, el proyecto fue el año 2001. Bueno, no. 2001, o sea, que ha llovido un Ha llovido, poquitín ha ya. llovido. Ha llovido y bueno, fíjate que lo interesante ahí fue que hicimos, o sea, una web muy sencilla, muy básica, o sea, que el proyecto no se quedó solamente en un tema de texto o un documento, sino que hicimos una web muy básica, eh, pero que funcionaba. Entonces, Ujú, bueno, yo seguí mi carrera profesional, seguí estudiando, seguí avanzando, pero esa web fue creciendo un poco, ¿no? ujú. Iba a decir por sí sola, pero bueno, por sí sola no, dedicándole tiempo. Eso. Y ahora, de la nada, vamos, ¿cómo contáis que con el número de procesos, el número de candidatos? ¿Qué es lo que contáis vosotros para decir en qué números fijáis? Bueno, te puedo decir que Para, a fecha de hoy un poco tenemos, del sí, tamaño, ¿eh? Para darnos un sí, sí, poco de sí, la... claro, pues más de 1,5 millones de profesionales están registrados en nuestra plataforma, en Turijobs. Tenemos más de 15.000 empresas que han confiado con nosotros y que también están registradas en nuestra plataforma. A fecha de hoy, por ejemplo, tenemos más de 2.000 procesos, más de 2.500, de hecho, ofertas de empleo en nuestra web a fecha de hoy, que es una Ujú. época, estamos viviendo una época un poco complicada, pero aún así hay 2.500 ofertas de empleo publicadas. Ujú. Con lo cual, bueno, pues S- sí, estamos sol- contentos. Muy bien, no, no, está muy bien. ¿Solo en España? O... Mira, nacimos en España, somos una empresa española que hemos ido, bueno, en mi etapa más de emprendedor pura y dura, pues probé varias cosas probé y aprendí muchas cosas, ¿no? Intenté desde el día uno, porque tenía muy claro que el concepto de plataforma de empleo para el sector turístico que tenía que ser con vocación internacional. Nuestro sector es un sector que tiene este dinamismo y esta movilidad y así lo quería. Y bueno, probé en varios lugares, no todo salió como yo pensaba, pero bueno, actualmente el resultado es que estamos en España y en Portugal, donde somos líderes con claridad. Son dos mercados que nos están funcionando muy bien y luego también tenemos presencia en México, que también llevamos llevamos un tiempo ahí, es un mercado un poquito más duro, pero que igualmente estamos consolidando nuestra presencia. Y recientemente, en medio de la pandemia, como si fueran fáciles las cosas, nos hemos decidido abrir el mercado italiano, Muy con el bien. que vemos bastantes sinergias y nos hemos lanzado también en ese mercado. Ujú. Muy bien, muy bien. Eh, ¿qué estrategia estáis utilizando para crecer? Es decir, para llegar a las empresas, entiendo. Sí, a ver, con todos los años que te he comentado, o sea, como te he explicado, ¿no? La idea inicial de Turijobs fue en el año 2001, pero bueno, realmente yo no me dediqué full time a lo que es Turijobs hasta el año 2004.
partir de entonces, digamos que se inició la etapa más profesional de lo que es la compañía. Hasta entonces, bueno, puedo decir que era un poco un hobby que dedicaba por las tardes, ¿no? Y las noches, pero a partir del 2004 es cuando ya me dediqué a full time. Entonces, la estrategia pasó primero por un crecimiento súper orgánico, no tan, bueno, sexy como algunos proyectos de startups que hay hoy en día, ¿no? Que son muy financieros, ¿no? Con un planteamiento muy financiero. En este caso, el planteamiento desde un día uno fue muy de producto, ¿no? Focalizarse mucho en el producto y en la relación con los clientes, ¿no? Esto es lo que nos ha ayudado a resistir y a crecer durante tantísimos años sin tener un backup financiero potente, ¿no? Ujú. Pero bueno, la historia realmente cambia en 2007, 2017, perdona, 17, cuando bueno, la compañía ya llevamos unos años que estábamos captando el interés de varios grupos y finalmente decidimos aceptar la oferta de adquisición del grupo Stepstone, del cual formamos parte hoy en día. Ujú. El grupo Stepstone es uno de los principales grupos de recursos humanos del mundo, con múltiples portales de empleo, plataformas de empleo y compañías relacionadas con el empleo a nivel mundial. Y también ellos tenían varias marcas y varias áreas de negocio especializadas en turismo y hostelería. Entonces ahí habían pues muchas sinergias y ahí es donde unimos nuestros caminos. Menciono esto porque obviamente a partir de este momento pues la capacidad de la compañía cambió, ¿no? Y bueno, nuestro crecimiento pasaba justamente por incrementar de forma importante lo que es el equipo dentro de la compañía, por mejorar muchísimo los procesos e intentar llegar a mucha gente que todavía no estamos siendo capaces de llegar, ¿no? El crecimiento lo estamos focalizando en los mercados donde tenemos presencia actualmente. Es verdad que teníamos otros planes, pero que con la pandemia pues los hemos tenido que reactualizar y readaptar un poquitín, ¿no? Porque vosotros creéis que tenéis aún espacio de crecimiento, sobre todo en el canal en España, ¿no? Que es el que tal vez. Sí, sí, definitivamente sí, porque, mira, y alguno de los aspectos positivos de los pocos a lo mejor que podemos sacar de la pandemia también, es justamente la aceleración en la digitalización de muchas compañías, ¿no? Siempre se hablaba de la digitalización de las empresas, del sector turístico, hostelero, pero la realidad es que esa digitalización nosotros pensamos que no había llegado a todas las capas, ¿no? Del mundo empresarial del sector. Eh, Ahora, justamente por necesidad, hay muchas compañías que han dado pasos hacia adelante en esa digitalización y que también han empezado a descubrir y a ver, pues que también, oye, pues de forma digital se puede contratar. ¿Y esto qué significa, Jaume? Significa que ahora estamos poniendo mucho foco en lo que son empresas pequeñas y medianas, sobre todo empresas pequeñas, y llegar un poco más a lo que es el long tail de la estructura de empresas del sector turístico español, ¿no? Ujú. Ahí hay un mercado enorme, una grandísima cantidad de empresas a las cuales todavía no habíamos llamado a su puerta y este es el ejercicio en el que estamos. Ujú. ¿Y cuál es, yo como vengo yo estoy desviado en este mundo del marketing, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Es decir, ¿es más una estrategia de publicidad? ¿Es más una estrategia de eventos? ¿O es por ejemplo, una estrategia más de posicionamiento en buscadores? Porque claro, al final a veces encuentras plataformas donde vender, ¿no? O, por ejemplo, ahora comprar un piso, pues buscas comprar piso, entonces te salen muchas plataformas, incluso si quieres venderlo, también puedes empezar por buscar cómo comprar un piso, ¿no? Claro, es un mix de varias acciones, repito, también readaptado o modificado por las circunstancias actuales, ¿no? Pero en esencia hay una parte online súper importante, ¿no? O sea, nosotros estamos, por un lado, creando una gran parte de contenido en nuestra plataforma, Ujú. en De hecho, tenéis un en nuestro podcast, de hecho, ¿no? Exacto, efectivamente, ¿no? El podcast es un muy buen ejemplo de esta estrategia de contenidos que estamos ejecutando, pero no solo eso, también está el informe salarial, el informe anual de empleo y otros muchos más informes y acuerdos, el informe de la mujer en el sector turístico. Es
toda una estrategia de contenidos que nos está ayudando a atraer pues, a más empresas, ¿no? Ujú, Luego también está toda una estrategia de SEO que estamos acelerando, una inversión en SEM, no solo en Google Ads, sino también en otras herramientas, ujú, retargeting. Y luego también hay otra parte que es muy importante, que es, de nuevo, el incremento que estamos haciendo de lo que es bueno, el equipo comercial. Estamos volviendo a contratar, no tanto porque el mercado esté acompañando súper bien, porque todavía el mercado ujú. necesita un poquito más de tiempo, así lo estamos sintiendo nosotros, pero sí porque nos estamos preparando para que lo que vemos que va a pasar, ¿no? Que es que realmente va a haber una gran necesidad de contratación de personal a no muy lejos, ¿no? Y en este sentido, entonces ahí estamos con equipo comercial, somos contratados comerciales y hay un contacto pues más Personal. telefónico, ¿no? Ajá, Exacto. muy bien. Bueno, al final lo de llamar y que te contesten tampoco también acaba funcionando si realmente se necesita y además te das a conocer. To- Totalmente. Sí, piensa que, mira, justamente hoy estaba hablando de esto, ¿no? El servicio que nosotros ofrecemos, Mm, no sé si necesita, hay algunas empresas que sí, que son grandes o que tienen gran continuidad de necesidades de contratación, pero hay empresas que a lo mejor necesitan contratar una vez al año, ¿no? ¿Cómo haces que en esa ocasión se acuerde de ti? ujú, ¿No? O sea, obviamente no solo lo puedes hacer pues con el contacto telefónico que también, sino también tenemos pues un CRM, tenemos unas estrategias de marketing automation, tenemos toda una estrategia de marketing y comunicación que lo que intenta hacer justamente es estar en el top of mind de esos decisores, de esas personas, para que cuando tengan esa necesidad se acuerden ujú. de nosotros. Aún así, llamar por teléfono, pues realmente sí funciona, funciona muy bien. Yo como cliente te diré que, claro, pienso que tenemos que cuando me dicen hay que contratar esto, y como me encargo yo toda la parte digital de la empresa, pues como cliente vuestro, pues digo, Turijobs lo primero, a ver, a ver, es que Bueno, de eso se trata, sí, sí. es que al final los que estamos en el sector, a una plataforma especializada en eso, pues creo que es casi lo mejor, ¿no? Al final. Mira, nosotros, Chauma, desde el día uno, cuando el motivo de creación de la plataforma, ya te comenté, ¿no? Hay un proyecto final de carrera, pero obviamente nosotros hemos un propósito muy claro, ¿no? Como empresa, y creo que esto es importante compartirlo con la gente que nos está escuchando. A nosotros nos encanta el sector turístico, somos apasionados de este sector. O sea, la hostelería, todo lo que es el sector turístico es un sector que nos apasiona y que queremos que evolucione, que mejore, que las personas que trabajan en este sector tengan sus oportunidades y que las empresas de este sector pues, pueden encontrar mejor talento a través nuestro, ¿no? Pensamos que humildemente podemos ayudar a que exista un mejor sector, ayudando a que exista ese matching a través de nuestra plataforma. Es eso lo que nos apasiona, es eso lo que nos mueve. Queremos también ser agitadores en el sentido de, bueno, a compartir y sacar temáticas que algunas de ellas son difíciles, ¿no? de tratar. Por ejemplo, pues bueno, la fuga de talento de la que tanto se está hablando y de la que vamos a hablar mucho en el futuro próximo. Son debates que queremos abrir porque pensamos que todos estos debates ayudan a poder mejorar esta industria, ¿no? Ujú. No somos una mera plataforma web como pueden haber otras que están muy bien, ¿no? Es que a nosotros nos gusta este sector, es que nosotros Claro. no queremos ir a otro sector. Ujú, ujú. Está claro, está claro. Muy bien. Eh, Has dicho un par de cosas que me han alarmado, no alarmado, ¿no? Me han despertado curiosidad y quiero que las especifiques porque, bueno, hemos salido de esta. Bueno, hemos salido. Lo digo muy fácil, pero la verdad es que Depende con muchos. quién hables. Sí, depende con quién hablo yo, porque a nosotros nos ha ido muy bien, que estamos en el sector de camping y ha ido muy bien este año. O mucho mejor, muy bien no, pero mucho mejor Sí, de lo sí, esperado, sí. totalmente. Eh, y entonces, bueno, estamos contentos. Pero claro, hay muchos que aún están cerrados. Hay hoteles que en Barcelona que no han abierto desde antes de la pandemia. O sea que, Ujú. imagínate. Pero sí que has dicho que ves que habrá una necesidad de personal a corto plazo. Entonces, bueno, tú tienes Sí, los números, es decir, sí. sabrás No, cómo se mira, está moviendo. esto es como todo, ¿no? Esto va, como se suele decir, por barrios, ¿no? O sea, al final depende mucho de la tipología de oferta de empleo y la zona geográfica también. Nos encontramos con diferentes momentos, ¿no?
pero creo que no se le escapará a nadie que nos esté escuchando o que muchos de vosotros habéis escuchado durante este verano sobre la dificultad en algunos lugares para encontrar personas para trabajar en el sector de la hostelería, por Algo se ejemplo, ha ¿no? oído, algo se... Y no Bien, solo aquí, es un factor que he oído en buena parte del mundo también. efectivamente. Entonces, primer punto el que tenemos que entender es que, bueno, como sociedad, la española, pero la europea y la mundial, estamos envejeciendo, especialmente la europea, Ujú, ¿no? Y que realmente cada vez hay menos población activa, población en edad de trabajar, ujú, que cada vez vamos a tener más jubilados y no va a haber suficientes jóvenes para suplir a los jubilados. ujú. Y este es un punto en el que ya estamos. Esto va a ir increciendo. Si no pasa algo realmente muy, 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 muy fuerte de cambio de poblacional, va a ser muy Como una difícil, ¿no? pandemia, tal vez, no sé. Como una pandemia o como una llegada Sí, sí, no no. sé, de más Sí, población joven o un cambio de la ujú. fertilidad, no sé, índices de fertilidad, no sé. Bueno, De, como ocurrió con toda la llegada de inmigrantes que ha habido en los últimos 30 años, digamos, ha habido una llegada de inmigrantes importante aquí en España, digamos. Ujú. Pero fíjate que aún así Ya. estamos con unos índices de envejecimiento muy, muy, muy potentes, ¿no? A eso le sumamos, pues, el que ya previo a pandemia ya nos encontramos con una situación donde ya habían según qué posiciones un poco de dificultad. Luego hemos tenido la pandemia. La pandemia lo que ha hecho justamente es acentuar algunas de las flaquezas que tenía este sector. Hemos visto claramente como muchas personas que trabajaban en el sector, dadas las circunstancias, se han visto, bueno, un poco empujadas a buscarse la vida en otros sectores y han probado las mieles del sector logística, del sector sanidad, del sector gran consumo, otros sectores que han estado súper activos durante la pandemia y con una gran generación de empleo Ujú. y que se han beneficiado de toda esta fuga de talento. Y hay muchas personas que hoy han dicho, mira, ni tan mal, ¿eh? Si está fuera, ni en tema de horarios, ni en tema de salario, ¿no? Es que Hay, el sector es duro, ¿eh? claro, el sector es duro y bueno, y lo sabemos que el sector es duro, pero justamente como es un sector duro, entonces tendríamos que poner más hincapié en según qué cosas, ¿no? Para atraer y para cuidar bien de aquellos que tenemos en nuestros equipos, ¿no? Ujú. Entonces, este es uno de los elementos que estamos viendo. Nosotros, obviamente, ahora estamos en un momento en España en el que está el tema de los ERTES, que si se extienden, que si no, qué tal. Bueno, lo que vemos es que realmente cuando acaben los ERTES, pues habrán algunos ERES, pero también habrá una reactivación de contratación, porque bueno, también muchos negocios se han transformado, también han aparecido nuevas necesidades de perfiles profesionales. Y todo esto se va a hacer en un contexto, lamentablemente, pensamos nosotros, donde hay una gran escasez de profesionales y va a haber escasez de profesionales. Repito, todo se acentúa más o menos en función del tipo de perfil y la zona geográfica, pero en general lo que tenemos que hablar es de una guerra, una nueva guerra por el talento. O sea, no solo es una cuestión de la edad, bueno, que sí, por supuesto, pero también hay una fuga de talento, ¿no? ¿Puedes especificar un poquito más que se han ido la gente a otros sectores? Sí, sí, sí. Sí, sí, definitivamente se han ido a otros sectores. Han buscado refugio o han intentado encontrar sustento en otros sectores. Ujú. Porque el sector turístico, digamos, 18, 19 meses en una crisis mastodóntica y bueno, salvo algunas excepciones que efectivamente nosotros hemos visto que los campings, pues en general han ido bastante bien, ¿no? Y hay otras excepciones, pero en general los números macro nos dicen que la temporada es un poco decepcionante, ¿no? Versus lo que se esperaba, ¿no? Ah, ¿Habéis, sí, habéis, habéis notado una disminución del número de inscripciones en las ofertas? por eso mismo lo comento. Es decir, el ratio de inscritos se ha ido cambiando, ¿no? Mm, De nuevo, quiero insistir en esto. Depende posición, zona claro. geográfica. Pero de media sí que hemos visto justamente pues una disminución de la media de inscritos por oferta. Y entiendo que esto se nota más en los perfiles, digamos, con menos estudios, con menos... Efectivamente, las posiciones más operacionales, vamos a llamarlo así, Ujú. es donde se ha podido notar de una forma más potente esta disminución. Y además es curioso ver el comportamiento que ha habido durante estos últimos 18 o 19 meses, ¿no? Lo que llamamos de pandemia más o menos. Porque, por ejemplo, al inicio de pandemia, la media de inscritos era brutal. Ya.
Es verdad que había menos ofertas de empleo, ¿de Claro, acuerdo? Pero en cualquier caso había una actividad muy alta porque estábamos al inicio, ¿no? claro. Y luego hemos visto como claramente eso ha ido disminuyendo en el tiempo, también por desgaste, ¿no? Es decir, un profesional que está o bien ERTE o que ya se le ha acabado el ERTE o que le han despedido o que se le ha acabado el paro, pues tiene que buscar lógicamente alternativas, ¿no? Ujú. Y algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos la han encontrado en otros sectores. Nosotros pensamos también que esta dificultad que hay actual y que va a haber en el futuro no viene solamente por el tema de si los ERTES o si... Todos son elementos, ¿no? Que si la pandemia, que si la fuga de talento, gente que se ha ido a otros sectores. La fuga de talento es una consecuencia de algo también estructural, ¿no? Hay cosas que creo que hay que ser crítico y que hay que intentar mejorar en el sector. Y ahí es donde nosotros también queremos estar al lado de nuestros clientes, de las empresas. En general, y otra vez en la pandemia ha ocurrido, hemos recibido un desprestigio en una parte muy importante, pues injustificado a veces y desmerecido, pero hay algunas cosas que también creo que tenemos que escuchar y aprender, ¿no? Como sector y ver dónde podemos mejorar. Hay que entender que hay cambios generacionales, que tenemos varias generaciones ahora mismo en el pool, en el escenario de búsqueda de empleo y que sobre todo los nuevos jóvenes se mueven por diferentes valores, o sea, que tienen otras prioridades de vida, ¿no? Otra forma de ver la vida y otro tipo de prioridades. Que el trabajador ahora está más empoderado que nunca a la hora de buscar empleo, porque es un escenario donde está especialmente buscado. Y ojo, que no solo hablo del sector turístico, sino que creo que el tema de escasez de profesionales está ocurriendo en otros sectores más, como tú Ujú. decías antes, ¿no? Y no solo en España, gracias a la información que tenemos en el grupo, estamos viendo que esto ocurre a nivel mundial, pero creemos que es más acentuado en este caso en el sector del Ujú. turismo y de la hostelería, ¿no? Seguramente. Am, ujú. Mm. Porque ¿tú crees que estas características estas vivencias que están ocurriendo, estos hechos que están ocurriendo, ¿crees que esto se va a reflejar en una subida de salarios? ¿O se está reflejando? No sé Am, si tienes toda la información, evidentemente, porque al final. no se está reflejando, esa información la tenemos porque manejamos el tema de sueldos. En una primera etapa nosotros sacamos un informe y sí que vimos que había inicialmente un incremento de sueldos, pero en general no se está reflejando o no vemos un cambio sustancial en cuanto al tema de los sueldos y salarios. Y justamente esta es una de las patas más importantes, te diría, ¿no? Jaume, porque al final, si pensamos en las expectativas, ¿no? Que puede haber a la hora de una oferta de empleo. O sea, esto es como una pirámide de Maslow. En la parte de la base y lo más importante de la base está pues la parte contractual, la base de la compensación, ¿no? O sea, Mm, los beneficios y la compensación. Y eso tiene que cubrir unos mínimos y mm. unas expectativas mínimas, ¿no? Y lo que pasa es que ahí muchas veces pues no llegamos a esos mínimos o solo ofrecemos eso y no ofrecemos nada más. Porque luego también hay otros elementos eh, que pueden ayudar y que Mm. podemos ofrecer como empresa Eso te iba a preguntar, sí. que pueden ayudar justamente a que seamos atractivos, ¿no? Mm. Porque al final a lo mejor hay gente que está escuchando y, pues claro, es que no puedo pagar más si solo va de dinero esto. No solo va de dinero. El dinero cubre una parte, es una parte muy importante, ¿no? Pero Ujú. cubre una parte. Pero luego tenemos que hablar de otras cosas, ¿no? Tenemos que hablar de, de proyección de carrera, Mm. ¿no? ¿Qué posibilidades de proyección de carrera? Tenemos que hablar de beneficios adicionales que podemos ofrecer. Tenemos que hablar también de una parte emocional muy importante, que es el propósito. O sea, Mm. ¿por qué estoy, o sea, cuál es mi función aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué hago esto? ¿Para qué lo hacemos? ¿No? Y esto que a veces parece como muy filosófico y que hay gente que se puede decir, bueno, esto no aplica a mí. Pues no, señor, sí aplica a todo el mundo y puedo hacerle a todo el mundo. Ujú. Desde el restaurante de la esquina hasta la cadena hotelera, tienen que pensar, oye, ¿qué tengo yo que puede ser de interés para un candidato? Y el restaurante de la esquina seguramente no será un plan de carrera, pero tendrá cosas para ofrecer segurísimo, Seguro. segurísimo. Bueno, es que yo siempre lo digo, al final un empleador también está vendiendo su puesto de trabajo, ¿no? Tenemos que estar vendiendo que nuestros trabajadores estén contentos, alegres y quieran venir a trabajar con nosotros. Si no vendes bien tu producto, que es el producto empleo, te la estás haciendo mal.
Claro, ahí es cuando hablamos también muchas veces de, bueno, de lo que es el employer branding, de la propuesta de valor de empleado, de compañía, ¿no? ¿Qué propuesta tienes de valor? ¿Qué es lo que te hace justamente diferente? El employee journey, ¿no? O sea, justamente todo ese proceso de atracción, ¿no? Ese viaje que existe, donde hay una pieza muy importante que es la oferta de empleo, que muchas veces muchas empresas no tienen suficiente tacto con esa pieza que es tan importante, que es es como un expositor, ¿no? De una forma, es ahí donde ahí te tienes que vender, lo que estabas Ujú. diciendo hace un momento, ¿no? Justamente es donde me tengo que vender. Y vemos ciertas descripciones de oferta o presentaciones de compañía bueno, la típica que pone, bueno, las tareas, las propias del puesto. No, hombre, no sé, un camarero del restaurante de la esquina será diferente del restaurante del hotel, a lo mejor, Seguramente. o de un 5 estrellas que de un 3 estrellas, o, ¿no? Ujú. Al igual que también la experiencia del empleado, una vez ya está dentro de la compañía, ¿cómo cuidamos esa experiencia Ujú. de ese empleado? Hay un montón de elementos ahí. Sí, sí. ¿Tú crees que la gente se está yendo hacia allí? ¿Hay pocos? ¿Hay muchos que lo están haciendo? Mira, yo creo que ya estamos viendo empresas que lo están haciendo y que las que lo están haciendo tienen éxito. Y Ujú. para mí eso es lo que marca. Y repito, no tiene por qué ser solamente una gran empresa, sino pequeñas empresas también tienen elementos que ofrecer para ser atractivos y para fidelizar a su empleado. Al final tenemos que hablar también de nuestros colaboradores como clientes, ¿no? Y Sí. también vivir esa experiencia también casi como si fuera un cliente. ¿Cómo lo voy a traer? ¿Cómo hago que me compre mi experiencia Ujú. laboral Sí, sí. y cómo hago que se fidelice con esa experiencia laboral? Tiene que haber el mismo enfoque, ¿no? Mm. Por eso también, bueno, pues ahí es donde hablamos también mucho de la figura de recursos humanos, que nosotros vemos que la figura de recursos humanos en el sector turístico, pues durante la pandemia, ¿no? Bueno, le ha pasado mucha factura, hemos visto Bueno, mucha... y antes yo creo que también había bastante También, falta, ¿no? sí, De recursos humanos. sí, exacto, exacto. O sea, nosotros vemos que es el momento de empoderar a esa figura o la persona que se encargue de esa tarea, ¿no? Mm. Nos parece que es bastante o muy importante, ¿no? Unos Ujú. recursos humanos con un enfoque también que tiene muchas funciones, ¿eh? Pero en este caso estamos hablando de esto, con un enfoque también marketingiano, hay que vender la compañía, hay que vender la experiencia previa, durante, ¿no? Es una faceta, Ujú. pues No, eso, no, no, y a cuidar. además bueno, no nos damos cuenta, pero hay gente, por ejemplo, que según donde trabaje, pues se siente más orgulloso que en otro lado. Al final, uno es esa parte emocional que no es por el dinero, sino también por el dónde trabajas, ¿no? Por la identidad, por la reputación que tú tienes. Eso también es importante. Pero Promover. imagínate, no importante, no importantísimo, porque es un intangible que no es algo que puedas comprar así como así, ¿no? Es algo que tú creas, que tú que generas, que tú construyes a base de varios elementos, bueno, un poco una mezcla de todo lo que te he comentado antes de los diferentes elementos, ¿no? Al Ujú. final, eh, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la experiencia del empleado, tenemos que hablar de una parte muy importante que es la coherencia con lo que yo te he propuesto, te he vendido, con lo que yo te estoy dando. Al final también a veces nos encontramos ofertas de empleo o que hacen como un overselling, ¿no? O sea, te plantean un escenario que luego, Overpromise. sí, Overpromise. overpromise, sí, sí, exacto, que luego no coincide con la realidad. Y eso es un error. O sea, yo creo que hay que tener una coherencia entre lo que tú estás ofreciendo y luego lo que realmente hay. Y voy más atrás incluso. ¿Cuántas empresas aún no tienen claro a veces a la hora de publicar una clara descripción del puesto de trabajo? ¿Qué es lo que va a hacer exactamente esa persona, ¿no? ¿Qué Mm. tareas va a desarrollar, ¿no? ¿Qué competencias yo estoy buscando en esa persona? ¿Qué es lo que es para mí importante de esa persona, ¿no? El propósito que te comentaba anteriormente. Mm. Otro elemento que durante la pandemia ha sido muy importante es el tema de la transparencia y la comunicación. Yo creo que en esto hemos aprendido todos, los que gestionamos gente, hemos aprendido mucho la fuerza también, pero ese elemento ha sido Mm. fundamental, ¿no? Y es algo que también te hace sentir, oye, pues mejor, ¿no? A lo mejor en una compañía, si ves que hay una transparencia, que hay una sinceridad, que hay una honestidad en el mensaje, me gustará más, me gustará menos, pero no, hay una comunicación, pues eso es algo muy importante. Mm. La formación, el Ujú. desarrollo de carrera, el tema de la meritocracia, por ejemplo, ¿no? De que realmente, pues,
Mm. se midan mis éxitos y mi Mi evolución vaya en esfuerzo. función de eso, el esfuerzo, Ujú. la flexibilidad, hay muchos elementos. Sí, sí, está claro. Hay muchísimos que pueden ayudar a mejorar el puesto y a ser más apetecible trabajar para esa empresa. Me gustaría, si te parece bien, pasar a, ahora que hemos hablado un poquito, ¿no? De la parte, digamos, del empleador, ¿no? De cómo tendría que jugar, o, bueno, jugar, ofrecer su compañía, pasar un poco a qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué se está demandando? ¿Qué profesionales tienen más futuro? ¿Hacia dónde se van a necesitar y la gente se debería formar o incluir? ¿Cómo está el panorama? Bien, cuando hablo de esto, muchas profesionales me dicen, bueno, pues que luego lo que ofrecen, ¿no? Que quede claro que una cosa es lo que, o sea, ahora te voy a explicar un poco qué es lo que estamos viendo que piden más las empresas, ¿no? Ujú, Y que quede claro que también vemos que cada vez hay más esfuerzo por parte de las empresas en hacer más atractivo pues su oferta, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo o qué es lo que piden? Fíjate que unas ponen mucho foco en, en lo que es mal llamado las soft skills, ¿no? Porque de soft no tienen nada. Lo habrás escuchado muchas veces, las sí, soft skills son sí. las hard skills de hoy en día. Estas competencias, pues más que tienen que ver con desde temas emocionales de comportamiento, de actitud, de muchos psicológicos, muchos aspectos, ¿no? Hablan mucho de la actitud y por lo tanto es interesante porque son muchas cosas que dependen de ti mismo, ¿no? No dependen de terceros o si he estudiado esta carrera o esta otra. Mm, Se habla muchísimo de esto. Se insiste mucho en este elemento de, de- de- mm, de- de actitud, ¿no? Vamos a ujú. llamarlo así. En cuanto a las posiciones que nosotros vamos a ver, hay un gran bloque de posiciones clásicas que van a continuar, pero lo que vemos que se solicita o competencias que estamos viendo que se solicitan cada vez más tiene que ver con aspectos tecnológicos, o sea, perfiles que tienen un mix, ¿no? Entre conocimiento del sector turístico y tecnología. Ujú. Este es un mix que realmente tiene ¿Y importancia. para qué perfiles se está buscando? Es decir, esos perfiles, ¿para qué puestos se está buscando? Sobre todo. Sí, bueno, tenemos varios clientes que son empresas que son tecnológicas, pero que trabajan para el sector turístico, ¿no? Vale. Y hay figuras que tienen que ver, por ejemplo, que está muy de moda ahora mismo, ¿no? Con el data analyst, ¿no? Con gestión de datos, con Ujú. gestión de bases de datos, con interpretación de datos, ¿no? Ah, pero que justo me estoy pensando en una oferta que tuvimos no hace mucho, ¿no? Pero claro, si eres capaz de tener esa capacidad de interpretación de datos, de gestión de gran cantidad de datos, pero encima tienes un background de turismo, con lo cual le puedes añadir a esa fórmula, a esa coctelera también Ujú, la ujú. sensibilidad, la interpretación, el know-how del sector turístico, pues bueno, es un mix muy interesante, ¿no? Ujú. Por ejemplo. Luego, por ejemplo, durante la pandemia hemos vivido la revolución de lo que es el tema de delivery, ¿no? Que es algo que ya estaba creciendo mucho, pero que ha hecho una eclosión y Mm. eso también ha provocado la aparición de perfiles que no teníamos hasta ahora. Por ejemplo, un revenue manager, revenues managers, pero dedicados justamente al delivery, Ujú, ¿no? A la gestión de canales de venta de delivery y la gestión de esos precios, ¿no? ujú, Eso ujú. no lo habíamos visto nunca. Es una oferta completamente, Sí, nueva. completamente nueva, ¿no? Exacto. Sí, bueno, entonces, bueno, por ahí hay sectores que se están profesionalizando mucho ahora en estos momentos y de hecho el tuyo es uno de ellos, ¿no? El mundo del camping está Mm, entrando en una fase nueva, histórica, yo diría, donde están entrando incluso grupos inversores, donde se ha visto que había un nicho de mercado muy interesante y un potencial de profesionalización muy grande, ¿no? ujú, Donde todavía hay mucho propietario pues familiar, etcétera, etcétera. Y es un segmento pues que estamos viendo también un crecimiento ujú. muy potente, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Y temas de más operacionales, más recepcionistas, más gente, ¿crees que con el tema de la robotización, porque bueno, esto aquí aún no ha llegado ni mucho menos, pero sí que creemos que en el futuro llegará,
¿Crees que, bueno, y aunque lo de la pandemia ha ayudado porque la gente, pues cuanto menos tiempo esté con otras personas, pues ahora le parece incluso mejor? No sé si hacia allí vamos a ver una demanda constante, va a crecer, va a decrecer. No, a ver, la tecnificación de los procesos, la automatización de procesos, la robotización, pues va a provocar mejoras de estos procesos, ¿no? Pero está claro y probablemente en ciertas figuras a lo mejor no serán tan necesarias o no serán necesarias tanta cantidad de esos perfiles, pero al final el sector turístico va de experiencias. Las experiencias, o sea, y obviamente las obtienes por un recurso natural, por un recurso constructivo, por un edificio y tal, pero las experiencias de más impacto, de mayor impacto, nosotros siempre pensamos que las obtienes del trato humano Ujú, de las personas, ¿no? ujú. De hecho, justamente uno de los lemas de nuestra compañía, ¿no? People make the difference. Las personas son las que marcan la diferencia y es lo que realmente pensamos. Con lo cual, bueno, puede ser que existan variaciones, ¿no? Ciertos cambios, pero siempre en algún punto del servicio tiene que haber siempre un trato humano. Ya no solo por esta parte de trato, sino también a veces por un tema de interpretación de información, por esa empatía, por esa sensibilidad que a veces la robótica, pues, bueno, a veces no, que la robótica ahora mismo no nos puede dar, ¿no? No, no, está claro. Y bueno, y saber gestionar cuando la gente, pues, no viene como tendría que venir o está muy Claro, enfadada. tú como en la recepción, ¿no? O sea, yo he trabajado también de recepcionista. Nada más entra la persona por la puerta y le miras un poco cómo se mueve y dices, uy, ¿cómo Eh, viene? sí, ¿No? sí, sí. Y ya sabes cómo tienes que comportarte, ¿no? Mm. Qué es lo que puede necesitar esa persona en ese momento, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien. Eh, Vosotros que estáis viendo, cómo pinta en estos temas de contratación el invierno que se acerca, ¿no? Que ya estamos ahora saliendo. Sí, mira, ahora mismo estamos muy encima de lo que es la temporada para las zonas de nieve, ¿no? Nosotros también trabajamos con Andorra de una forma muy importante y estamos viendo a ver qué tal lo están viendo ellos. Todavía no tenemos inputs muy claros, pero bueno, es justamente lo que estamos trabajando. Y lo mismo con la temporada en Canarias, ¿no? Que son como las dos zonas, zona de invierno, nieve, península, que de Huesca, Andorra, el Pirineo catalán, también Granada, ¿no? Son zonas que generalmente nos funcionan bien. Y luego las Islas Canarias. Sinceramente, a día de hoy, Llama, no estoy en condiciones todavía de decirte cómo va a ser porque la volatilidad, la fluctuación, Claro. la incertidumbre con la que están viviendo nuestros clientes y en general pues todos los que estamos en el sector turístico es tan grande que es súper complicado hacer según qué tipo de previsiones y bueno, lo que está claro es que, lo que necesitamos es que empiecen a llegar que la movilidad sea pues bueno, mucho más importante de la que es ahora mismo, ¿no? Claro, porque además ahora con esta última hora que hay de contratación de llegada de huéspedes, también eso afecta a la contratación, porque al final, ostras, te das cuenta y en nada te viene un Eso montón de es. gente. No sé cómo lo están gestionando los clientes Bueno, esto. lo que estamos viendo es que, claro, a muchos de nuestros clientes que anteriormente trabajaban más con contratos más a largo plazo, ¿no? Ahora mismo están llenos de dudas, ¿no? Y lo que son más bien contrataciones puntuales en función de las necesidades que ven en el hoy, ¿no? Y esa falta de planificación a nosotros nos preocupa un poco porque, bueno, la falta de planificación no es buena, pero también es verdad que la realidad no permite Ujú. planificar excesivamente, ¿no? Es un poco con lo que tienen que jugar actualmente. Pero son capaces de contratar rápidamente. A ver, sí, sí, sí. Sí, lo que hay que tener en cuenta son varios elementos. Uno es el escenario que menciona anteriormente de cierta dificultad para encontrar talento o Ujú. talento especializado en algunas posiciones, con lo cual
lo que a lo mejor no puedes pretender es llegar de nuevo y querer ya una persona para mañana si no tienes ni marca, no te has posicionado dentro de la plataforma, no realizas o no publicas una oferta de empleo atractiva, estructurada, ¿no? Ujú. Coherente. Bueno, hay que asegurarse de hacer todo eso, pero sí que hay posibilidades para encontrar rápidamente según qué perfiles. De nuevo, volvemos a la misma explicación, ¿no? Perfiles de cocina y sala, en Ibiza este verano ha sido una Ujú. pesadilla, ha sido súper complicado, Ya, ¿no? claro. Si alguien a última hora, corriendo y deprisa, iba para contratar a alguien, pues bueno, solamente lo tenía complicado. Si alguien se había avanzado un poco en el tiempo y había trabajado esas ofertas con tiempo, pues seguramente lo ha tenido mejor. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Eh, Hablando de más perfiles, tenéis, supongo, un ranking de cuáles los que más cobran, etcétera, entiendo, ¿no? O cuáles son los mejor pagados. Sí, bueno, más que un ranking, tenemos un informe salarial que vamos publicando cada año actualmente. Bueno, sí que tenemos información sobre los sueldos, a pesar de que, eso también lo quiero dejar claro, en muchas ofertas esa información no es pública porque el cliente decide no hacerla pública, pero nosotros sí que la solicitamos siempre. Porque eso lo que nos da es nos nutre de información que luego pues, podemos de alguna forma compartir, no específica de ese cliente, sino en el contexto de, yo qué sé, cocina o jefes de cocina en Barcelona que cobran en comparación Ujú. con los jefes de cocina de Madrid, por ejemplo, ¿no? Eso sí que lo estamos viendo. Eh, a ver, las posiciones de ventas generalmente son posiciones según qué nivel de ventas, ¿no? Pero son bastante suculentas, posiciones de dirección general, revenue management, son las posiciones que generalmente generan más. Y luego pasamos a las categorías altas dentro de la cocina, ¿no? Son las posiciones que tal. Un sushiman es un perfil súper buscado, que también tiene una Perdona, buena un remuneración. sushi. Sushiman, Sí, 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 sí. Bueno, es de las más difíciles que tenemos. claro. Entiendo que es hacer sushi, ¿no? Sí, sí. Ujú, ujú. No, no, Eh, curioso. No, sí, sí, es no la me la otra espera. especialización, ¿no? Pero también, fíjate que tenemos, o yo qué sé, el otro día una posición de pizzero, pero un pizzero que tuviera experiencia de pizzero, ¿no? Auténtica y real, ¿no? Sí, sí, sí. Existe la especialización y según qué compañías, pues se busca esa Ujú. ultra especialización, Claro, ¿no? evidentemente, si estás ofreciendo un producto muy especializado y de calidad, pues necesitas a alguien que te lo sepa hacer bien. Tal cual. Ujú, exacto. Muy bien. Así para hacer un repaso, tenemos claro que los profesionales, bueno, las empresas deben ofrecer un buen puesto de trabajo, no solo en términos de remuneración, o sea, remuneración monetaria, sino también en otros tipos de remuneración y ambiente de trabajo. Tenemos claro que hay una falta de personal y hay una fuga de talento hacia otros sectores, pero parece que esto se está arreglando, ¿no? Es decir, yo creo que un poquito todos estamos viendo que, bueno, parece que lo estamos empezando a llevar. Bueno, a ver, yo creo que nos estamos acostumbrando un poco a la situación. Yo creo que poquito a poco las cosas están mejorando, sí. Es verdad es que venimos de lo que es la temporada alta y todos hubiésemos querido más, ¿no? Y no ha sido así. Pero bueno, la cosa está claramente en una curva ascendente, ¿no? Yo creo que ahora también, por ejemplo, algo de lo que no hemos hablado, porque hablamos de verano y hablamos mucho de vacacional, ¿no? Para mí viene el momento muy importante ahora, el otoño y en invierno, de lo que es el turismo urbano y todo el tema de business travel. Vamos a ver qué tal se va moviendo todo esto, de qué forma se va moviendo, porque también es una pieza clave para lo que es la industria turística a todos los niveles. Y, y bueno, en este sentido, como industria, yo creo que sí que irá creciendo. Nosotros pensamos que en el segundo Q del año 2022 ya veremos unas cifras más interesantes, ¿no? Si te refieres al tema de encontrar talento, esta mañana he tenido una reunión con un cliente, con un headhunter del sector turístico, que es cliente nuestro,
Y bueno, él lo veía un poco peor incluso que yo, en cuanto al tema de encontrar o la dificultad de encontrar talento, justamente por esa fuga de talento que ha existido. Bueno, Pero vamos a ir viendo. esa fuga ha sido más desde perfiles operacionales o o de todos los perfiles. Bueno, yo creo que muy grande en perfiles operacionales. Sí, sí, hombre, Sí. eso es Mm, lógico, No, evidentemente. muy, muy grande en perfiles operacionales. Pero ojo, no nos olvidemos que han habido Claro, muchas porque me personas dices con un bueno, headhunter, que un headhunter supongo que busca unas posiciones más, pues perfiles más sí, específicos, más elevados, ¿no? Más. sí, pero es que en esta pandemia, la pandemia se lleva por delante también no solo posiciones operacionales, ¿eh? Vale. Hemos tenido, bueno, pues muchas personas que tenían posición de responsabilidad que por el motivo que sea, pues, bueno, por los motivos mencionados lo han dejado de tener. Y también el feedback del headhunter va, en este caso iba también en conversaciones con clientes suyos, ¿no? Que vivían ese día a día ellos mismos para encontrar personal, ¿no? Ujú, O sea, que bueno. Eh, claro. yo creo que tampoco el mensaje, que no creo que quede un mensaje exclusivamente negativo. Yo creo que lo que es importante es ser realistas y lanzar un toque de atención, justamente porque hay cosas que se pueden hacer para mejorarlo, ¿no? Y es ahí donde me reafirmo un poco lo que te estaba comentando antes. Hay Ujú, cosas que se pueden hacer para mejorar. ujú, El sector turístico es un sector, perdón, para mí sigue siendo súper atractivo, súper emocionante, que puede ser que realmente tiene mucho para que se convierta en una experiencia de vida y que tenga y tiene mucho de experiencial, y que por lo tanto se trata obviamente bueno, de ajustar un poco todos estos elementos que te estaba comentando anteriormente. ujú. Bueno, yo de hecho es lo que digo siempre. Al final, donde yo trabajo es un pueblo, un mini pueblo, y la gente va viniendo y viven allí, ¿no? Entre comillas, aunque sea solo unos días. Pero al final es como un pueblo con sus calles, sus farolas, sus Claro, supermercados, su no sé qué, claro, y es como una pequeña ciudad al final. claro. Por eso Engancha es un sector que realmente es muy bonito de trabajar. Creo que es muy bonito de trabajar. Es duro, pero es muy bonito. No son, es un sector atractivo, como tú bien dices. Y sí, como forma de vida, creo, hombre, está claro que en verano nos cuesta bastante, ¿no? Coger vacaciones, pero sí, sí, totalmente. Es un sector muy, muy bonito. Así es. Em, bien, pues entonces, tu previsión personal, nada de, no, no vamos, no somos gurús ni mucho menos, ni somos economistas que predicen el futuro, pero tú estás previendo que el Q2 del año que viene ya va a ser mejor. Ah, y otra cosa que te quería preguntar antes Sí. de llegar a estas previsiones, porque al final en España si hay un evento que mueve mucho, 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 es en Barcelona sobre todo, ¿no? Que nosotros estamos allí situados, es el mobile. No sé si Bueno, de nuevo, tendremos yo creo mobile. que, bueno, entender lo vamos a tener, el tema es cómo va a ser, ¿no? Bueno, ya lo tuvimos este año, Sí, sí, está claro. Pero bueno. pero claro, una versión muy descafeinada, desde el punto de vista de volumen de personas o de generación de business. Y, bueno, lo que cabe esperar es que esto vaya creciendo, ¿no? Que la versión que tengamos del mobile el año que viene sea muy superior. No creo que estemos a niveles del 2019, es decir, yo no preveo un 2022 como en 2019 todavía, Ujú. como mensaje, ¿no? Yo creo que para eso a lo mejor tenemos que esperar a 2023. Estas son las previsiones con las que trabajamos nosotros. Pero también, bueno, eso es tan fluctuante, la verdad que, como bien dices, no somos gurús, Sí, ni está sí, no claro. tenemos la Puede bola de pasar cualquier cristal, cosa aquí. pero sí es un poco el escenario con el que trabajamos. Lo que es importante es que encontremos la fórmula para que vuelvan ese tipo de eventos, que como te decía antes, ¿no? Que generan tanto las ciudades, ¿no? La hotelería urbana, la restauración urbana Mm, ahora estoy pensando en eventos en ciudad, que hay también eventos en no ciudad, ¿eh? Pero es súper importante todo eso. Por ejemplo, mm, este año se celebró ya Fitur en mm. Madrid. Yo asistí, sé mucha gente que no asistió porque tenía miedo, tal. Bueno, lo entiendo, ¿no? Lo entiendo. Ujú. Yo soy dos personas que también, Respetable. bueno, con cuidado, ¿no? Con tal, pero hay que ir reactivando, reactivándonos, ¿no? Porque si no, al final entramos en un modo de miedo, nos quedamos en casa
No, no no, puede ser. y es malo, al final somos animales sociales, hay Ese que es, relacionarnos. eso es. Está claro. Muy bien, Xavier. Pues yo creo que lo dejaríamos aquí. No sé si hay algo que te haya quedado, así que no te haya preguntado, pero yo tampoco soy periodista, o sea que No, tampoco está muy a tengo... gusto, Jaume. No, está muy a gusto y me sentí muy cómodo con las preguntas. Obviamente son cosas que tratamos en el día a día. Yo solo, bueno, eso, reafirmar un poco el concepto de que, a pesar de lo que he comentado del tema de la fuga de talento, siguen habiendo muchas empresas muy interesantes publicando en Turijobs. Hay muchas oportunidades de empleo que están disponibles y que hay muchas empresas que necesitan contratar. Es verdad que no son todas ni todas las ofertas de empleo que teníamos antes de la pandemia o las que quisiéramos ahora mismo, pero que poco a poco se va recuperando, que el sector turístico volverá porque somos así de resilientes, lo hemos demostrado durante la pandemia y que para adelante, que esto poco a poco nos vamos a ir recuperando. Por supuesto. Pues oye, Xavier, un placer. Muchísimas gracias por participar y muchos éxitos con Turijobs, que sigáis creciendo y nada más. Muchas gracias a ti, Jaume, un placer. Muy bien. Pues y a vosotros, pues muchas gracias por escuchar este podcast y ver el videoblog y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Espero que os haya gustado la charla con Xavier, la verdad es que es súper interesante y sabe un montón, por supuesto. Así que, bueno, si os ha gustado, iré subiendo más cosas y suscribiros y darle a la campanita, por favor. Y si os gusta, pues le dais a me gusta al vídeo y cualquier cosa que queréis comentar, pues dejadlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo.